Hola, hola. Vamos a seguir con los vídeos relativos a límites y continuidad y en concreto con el estudio de la continuidad de funciones. Una función se dice que es continua en un punto x igual a a, es decir, a un valor, cuando se cumplen tres condiciones. La primera sería que existe en ese punto la función, es decir, existe f de a, existe un valor de la función cuando sustituimos la variable por el valor a. ¿Vale? Es decir, a forma parte del dominio de la función. También existe el límite de la función en dicho punto. Tenemos que comprobar con el cálculo de límites que el límite existe en dicho punto. Si la función en dicho punto está troceada, el límite por la derecha debe coincidir con el límite por la izquierda para que exista dicho límite. El valor de la función, además, en dicho punto debe coincidir con el límite de la función en dicho punto. Y si es lateral, pues tendrá que coincidir el valor de la función con el límite por la derecha y el límite por la izquierda. Como aún no hemos impartido el concepto y el cálculo de límites, más adelante vamos a volver a ver este esquema para estudiar la continuidad de una función en un punto. Es decir, sí que hemos visto algunos cálculos de límites, pero vamos a verlos más en profundidad en el futuro. Vamos a ver los tipos de discontinuidades. Para estudiar la continuidad de una función hay que hacerlo en todo su dominio de definición, en aquellos puntos singulares del dominio o en aquellos puntos que no pertenezcan al dominio de la función. Estudiaremos detenidamente la función y determinaremos qué tipo de discontinuidad puede presentar. Pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, puede ser una discontinuidad evitable, que es cuando no existe la función en dicho punto, pero sí el límite. De primera especie, discontinuidad de primera especie, que es cuando el valor de la función en dicho punto no coincide con el límite. O también puede ser discontinuidad de segunda especie de salto finito, es decir, cuando no existe el límite al no coincidir el límite derecho con el izquierdo. Y por último, la discontinuidad de segunda especie de salto infinito, cuando uno de los límites derecho e izquierdo o los dos son más o menos infinito. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos una función a trozos, que tenemos una función lineal y una función constante. Esto ya lo hemos ido viendo en esta unidad. A la izquierda de x igual a 2, la función lineal es continua, porque aquí no tenemos ningún tipo de discontinuidad. Y a la derecha también es continua, porque no tenemos ningún tipo de discontinuidad. Esto es un polinomio y esto es un valor constante. Vamos a ver si es continua en el punto x igual a 2. Es decir, en este trozo no tengo problemas y en este no tengo problemas. Pero tengo que ver en el trozo de unión. Bien, entonces, si miramos el valor de la función en x igual a 2, sustituimos. Y en f de x igual a 2, el valor de la función es este, porque es donde la x está incluida. Entonces, la función, cuando la x vale 2, valdría menos 2. Es decir, x igual a 2 es un punto del dominio de la función, sí que existe ese punto. Pero ahora tenemos que comprar los valores de los límites, puesto que tienen que ser iguales. Vamos con el límite por la izquierda. Ya sabéis que para la izquierda ponemos un signo menos al lado de nuestro numerito. Pues miramos aquí. A ver, si sustituimos la x por un 2, tendremos 2 menos 4 menos 2. Ya tenemos el valor del límite por la izquierda. Vamos con el límite por la derecha. Cuando nos acercamos por la derecha ponemos un más. Cuando nos acercamos por la derecha miraríamos este trozo y es menos 2. Por lo tanto, el límite por la izquierda coincide con el límite de la derecha. Y además coincide con el valor de la función en dicho punto. Por lo tanto, la función es continua en x igual a 2 y por lo tanto es continua en todo R. Vamos con otro ejemplo. Otra función a trozos en la que tenemos una función cuadrática y una función lineal. El punto de discontinuidad es el 3 y nos fijamos en que el 3 no está incluido en el dominio de definición. Por lo tanto, el valor de f de 3, es decir, sustituyendo 3x por 3, no existe. Porque si nos fijamos no está incluido en ninguno de los dos trozos. Vamos a ver el valor de los límites. Por la izquierda nos fijamos en este trozo. Sustituimos x por 3. 3 al cuadrado, que es 9 menos 9, 0. Aquí lo tenemos. Y vamos por la derecha. 3 menos 3, 0.
Los límites coinciden. Luego, el límite por la izquierda y por la derecha coincide. Luego existe ese límite y vale 0. Sin embargo, el valor de la función no coincide con el valor del límite, puesto que el valor de la función en x igual a 3 no existe. Por lo tanto, la función presenta una discontinuidad evitable. Vamos a recordar el esquema evitable, que es cuando no existe la función, pero sí el límite. Vamos con el ejemplo número 3. De nuevo, tenemos una función, por un lado tenemos una cuadrática y por el otro una exponencial. Y nos fijamos que efectivamente el 1 en este caso está incluido. Por lo tanto, la imagen de 1, el valor de la función cuando la x vale 1, sí que existe. Lo vamos a mirar sustituyendo aquí. 1 al cuadrado menos 2, menos 1. Es decir, en x igual a 1, el valor de la función es menos 1. Vamos a ver los límites laterales. El límite por la izquierda. Esto se me ha desplazado un poquito, ya lo sabéis, no lo he cambiado en las anteriores, creo que se entendía, pero esto tendría que estar más o menos debajo de esto, ¿vale? Cuando tiende a 1 por la derecha. Bien, por la izquierda, ¿en qué nos fijamos? En este trocito. Sustituimos 1 al cuadrado menos 2, menos 1. Y vamos aquí. Sustituimos e elevado a 1, porque nos tenemos que acercar a 1, me da e. Evidentemente, e no es igual a menos 1. Por lo tanto, el límite no es el mismo por la izquierda y por la derecha, y por lo tanto no existe el límite. Por lo tanto, tenemos una discontinuidad de segunda especie con salto finito, puesto que no existe el límite, pero sí existe el valor de la función. Aquí lo tenéis. De segunda especie de salto finito no existe el límite al no coincidir el derecho con el izquierdo. Vamos con otro ejemplo. Tenemos por un lado una función cuadrática y por otro una función logarítmica. Y aquí tenemos incluido el 1 en este lado. Por lo tanto, sí existe f de 1, es decir, sí existe la imagen cuando x es igual a 1. Sustituimos aquí y nos da menos 1. Vamos a ver ahora los límites laterales. En este de nuevo me ha pasado lo mismo. Esto debería estar debajo del límite, ¿vale? Ya lo sabéis, ya os lo voy contando. Bien. Para el límite por la izquierda, miramos el trocito por la izquierda. Sustituimos y nos da menos 1. Para el límite por la derecha, sustituimos aquí. Y fijaos, 1 menos 1 es 0. El logaritmo neperiano de 0 no existe. Por lo tanto, nos queda menos infinito, porque si recordáis, la gráfica de la función logarítmica era una cuestión así, creciente. Este de aquí era el 1. Y el 0 no pertenece al dominio de los logaritmos. Esto lo tenemos que recordar, ¿eh? El 0 no pertenece al dominio de los logaritmos, por lo tanto, nunca va a tocar. Se va a la función, siempre se va a acercar al 0, pero hacia el menos infinito, ¿vale? Hacia abajo. Por eso vale menos infinito. El límite por la izquierda no coincide con el límite de la derecha, por lo tanto, no existe límite, ¿vale? Así que la imagen y el límite no es el mismo. Tenemos una discontinuidad de segunda especie con salto en esta ocasión infinito. ¿Por qué infinito? Antes era finito porque los límites no coincidían. Pero en este caso es infinito porque hay uno de ellos, en este caso el derecho, que es menos infinito el límite. Por lo tanto, es de segunda especie con salto infinito. Vamos con esta de aquí. En este ejemplo lo que nos piden es que hallemos el valor de a para que la función sea continua en todos los números reales, ¿vale? Para que sea continua, recordad que él tiene que tener imagen, la imagen tiene que coincidir con el límite y por lo tanto si el límite existe tienen que ser iguales los límites laterales, se tienen que dar esas condiciones. Primero vamos a ver cuál es el valor de mi función, ¿vale? En x igual a 2. Sustituimos, está incluido en este trozo. 2 al cuadrado es 4, menos 2, 2. X igual a 2 es un punto del dominio de la función y la función vale 2. Vamos a ver el límite por la izquierda. El límite por la izquierda sustituimos en el mismo trozo que es este y nos queda x. Sustituimos y nos queda 2, que es lo mismo que el valor de la función. Y ahora vamos a calcular aquí, esto de aquí, ¿vale? Vamos a calcularlo. Si la x vale 2, esto vale 2 menos a. Y me decís, profe, ¿cuánto vale a? Lo tenemos que calcular. Fijaos lo que tenemos que conseguir. Tenemos que conseguir que esto sea igual a esto. ¿Por qué tienen que ser iguales? Muy sencillo, tienen que ser lo mismo porque para que exista límite tienen que ser iguales. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Igualar. Simplemente igualamos porque tienen que ser iguales. Luego igualamos.
Porque, insisto, para que sea continua, que es lo que nos piden, los límites laterales tienen que ser iguales y además tienen que ser iguales a la imagen. Lo de la imagen ya lo hemos conseguido, pero nos queda que estos dos sean iguales. Igualamos. Y despejando nos da que A debe ser 0. Si A es igual a 0, vemos que este límite nos da 2 y por lo tanto ya tendríamos una continuidad en ese punto. Vamos con otro ejemplo. Fijaos, aquí tenemos 3 trocitos. Trozo 1, trozo 2, trozo 3. El 1 está incluido aquí. Pero el 2 no está incluido en ninguno de los trozos. No sé si nos piden que lo incluyamos o vamos a verlo. A la izquierda de x igual a 1 es continua, porque esto es una función lineal. ¿Lo veis, no? No tenemos ningún problema. A la derecha de x igual a 2, es decir, en este trozo, la función es continua. Pues el único punto de discontinuidad es x igual a 0. Recordad que no podemos dividir entre 0. Pero el 0 no pertenece a ese intervalo, porque es solamente si la x es mayor que 2. Por lo tanto, no tengo ningún problema, ¿vale? No tengo que estudiarlo ni nada, porque aquí nunca voy a poder dividir entre 0, porque la x es mayor que 2. Analizamos entonces si es continua en el punto x igual a 1, que vamos a forzar que lo sea porque nos lo piden, y obtenemos el valor del parámetro a que lo hace posible. Y luego lo que vamos a hacer va a ser, analizamos si es continua en el punto x igual a 2 y luego forzaremos para que lo sea y obtendremos el valor del parámetro b que lo hace posible. Vamos primero entonces con esta parte de aquí. Vamos a ver si es continua en x igual a 1 y si lo es, vamos a conseguir cómo. Bien, en x igual a 1, el valor de la función como está incluido en este trozo, sustituyo 1 al cuadrado menos 1, 0. Vale, ahora el límite por un lado y el límite por el otro. El límite por la izquierda, 2 por 1 menos a, me da, ¿dónde está? Aquí. Por la izquierda, perdón, que es que aquí están cambiados. Este es el de la izquierda. Nos queda 2 menos a. Y por la derecha, pues sustituimos 1 menos 1, 0. Es decir, 0 tiene que ser igual a 2 menos a, porque para que exista el límite tiene que ser igual. Por lo tanto, igualamos esto a esto. Y nos queda que a tiene que ser igual a 2. Si a es igual a 2, entonces el límite cuando x tiende a 1, que es lo que estábamos estudiando, el límite cuando x tiende a 1 nos da 0, que es el valor de la función en ese punto. Y por lo tanto la función es continua. Es decir, si a es igual a 2, la función es continua en x igual a 1. Vamos a ver ahora el valor de b. En x igual a 2, vamos a estudiar qué pasa en x igual a 2. El valor de la función en x igual a 2 no existe, porque fijaos que aquí no está incluido en ninguna de las partes. Pero bueno, ahora vamos a intentar que los límites sean iguales para tener una discontinuidad evitable, que es lo que nos estaban pidiendo, ¿vale? Porque de esta manera sería continua, aunque tiene una discontinuidad evitable. El límite por la izquierda, es decir, aquí, nos daría 2 al cuadrado menos 2, 2. Y por la derecha, pues sustituimos 2 partido por 2, aquí tendríamos un 2, más b. Es decir, 2 entre 2, 1. 1 más b tiene que ser igual a 2. Despejando, igualando y sustituyendo, nos queda, cuando x tiende a 2, nos queda que 2 tiene que ser igual a 1 más b. b tiene que ser igual a 1. Si b es igual a 1, el límite de la función cuando x tiende a 2 es igual a 2. Y por lo tanto, si b es igual a 1, en x igual a 2 presentaría una discontinuidad evitable. La conclusión es que si a es igual a 2 y b es igual a 1, la función es continua en x igual a 1 y presenta en x igual a 2 una discontinuidad evitable. Y hasta aquí este vídeo sobre continuidad de funciones. ¡Hasta luego!